Muy buenas hermanos, Dios les bendiga. Les habla su servidor, Emigdio Santiago Jr., aquí para traerle palabra de nuestro Señor. Qué bueno nuestro Dios. Nuestro Dios es más que bueno. Es maravilloso. Es bondadoso para con cada uno de nosotros, hermanos. Cristo, hermano, trajo gracia y verdad. Él es el que ha dado su vida para que nosotros recuperemos la nuestra. Y precisamente, hermanos, eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy. El Señor nos ha llenado, nos ha traído la gracia y la verdad en Cristo Jesús. En nuestras Biblias vamos a buscar a Juan, que Juan nos quiere hablar de la gracia de Dios. Él quiere darnos una lección de gracia. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es el que trae la gracia y trae la verdad de Dios, del Creador. En Juan capítulo 1, versículo 14 nos dice que aquel verbo, refiriéndose a Jesús, fue hecho carne, o sea, Dios encarnado, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, el único Hijo engendrado del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y sigue diciendo, porque su plenitud, en el versículo 16, de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. El Señor derrama sobre su pueblo gracia sobre gracia. La bondad de Dios es tan grande para con el hombre, para con nosotros, que nos mostró su misericordia al enviar a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. En este mundo, hermanos, si no tenemos dirección, específicamente dirección de Dios, estamos perdidos. Si no tenemos la dirección de Dios en este mundo, estamos perdidos, porque el vivir alejado de Dios significa que ahora nosotros tenemos que experimentar para encontrar a ver si son cosas buenas o son cosas malas. Y caemos. Y a veces podemos hasta dañarnos o perdernos. Un cliente que yo tuve en una de estas compañías que yo trabajé, no sabía cómo operar el termostato. Y como le había resolvido muchos problemas en cuestión del aire acondicionado, pues esta persona siempre que llamaba me decía, no, yo quiero que esta persona está trabajando, lo que pasa es que no entiendo cómo es que puedo operar el termostato. Y cuando yo iba, le instruía, le decía cómo operar el termostato con mucho amor, hermano, una, otra y otra vez. Nada malo con el aire acondicionado, solamente era que no sabía cómo operar. Una persona mayor no sabía cómo operar el termostato. Y cada vez que yo le instruía, ahora sí me acuerdo. Y me decía, es que mijo, el que no sabe es como el que no ve. Sabemos que estamos perdidos cuando no vemos, cuando no sabemos lo que pasará, cuando no sabemos qué acontecerá. Estamos perdidos, no tenemos dirección.
Pero cuando encontramos a Cristo Jesús, cuando ponemos nuestra fe, nuestra confianza, le confiamos la dirección de nuestra vida a Jesús, recobramos la vista. Y recobramos la vista para ver bien. Su gracia hace que podamos ser llenos de su Espíritu, el cual nos dirige, el cual es el camino, el cual es la vida, el cual es la verdad, el Espíritu de verdad, hermano. Y todo esto por la gracia de Dios, de gracia en gracia, gracia sobre gracia. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 nos dice que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Esta es la gracia de Dios que Juan nos quiere transmitir en este primer capítulo. La gracia de Dios. ¿Usted sabe por qué todavía está aquí? ¿Usted sabe por qué todavía tiene la oportunidad de conocer a Dios como Él es? ¿Usted sabe por qué todavía podemos recibir el Espíritu de Dios en nuestras vidas? Por su misericordia, por su gracia. Porque Él quita todo nuestro pecado. Dice Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Mucha gente piensa por ahí que la maldad fue creada por Dios. No, hermano, la maldad no fue creada por Dios. La maldad la trae el hombre. Sino que Dios es paciente, sigue diciendo Pedro, para con todos nosotros. Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos reciban este regalo de gracia que viene de parte de Dios. El Señor no quiere que estemos perdidos, sin saber qué hacer. Él es paciente. ¿Qué quiere decir esto? Paciente. Usted sabe que cuando usted tiene a una persona muy querida en el hospital, usted como que se impacienta, ¿no? Pero es paciente, pero se pone un poco ansioso porque quiere que esta persona se sienta bien, ¿verdad? Cuando uno quiere y ama a una persona, uno quiere que esta persona se sienta bien, que se recupere, que sea sanada, ¿verdad? Y a veces que nos ponemos ansiosos por las cosas buenas. Pues Dios es paciente, esperando ansiosamente que le recibamos, que pidamos de su dirección, que pidamos de su ayuda, que pidamos de la vida que se encuentra en Él. Él está dispuesto y disponible para que en el momento que nosotros necesitemos de su dirección, su ayuda, su salvación, y nosotros abramos nuestros labios, confesamos para decir, Cristo, ven a mí. Él está ahí pendiente. Y Él nos rechaza un corazón que quiera seguir a Cristo, que le quiera seguir, que quiera su vida. La misericordia de Dios la podemos ver en Cristo Jesús, en su vida. Cristo nos mostró la gracia de Dios. Que aún nosotros siendo pecadores, fue a la cruz del Calvario a morir por nosotros. En el capítulo 1, en el versículo 17 de Juan dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En Jesucristo Él es el único que nosotros vamos a poder encontrar gracia y verdad, no en mí. Es Cristo que vive en mí, en el cual nosotros podemos encontrar gracia y verdad.
Romanos capítulo 3, del versículo 21 en adelante, Pablo les está diciendo que ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Somos justificados los que creen en Cristo Jesús, los que ponen su fe. ¿Por qué? Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él nos dio su gracia. Él se entregó por nosotros. La gracia de Dios por la fe en Cristo Jesús es suficiente para que su Espíritu viva en nosotros y nos guíe. Y nos guíe. Me llama mucho la atención el versículo 11 de Juan, donde dice, a lo suyo vino, dice a lo propio. La palabra que se utiliza es ahí, a lo propio. Hermano, la cruz del Calvario es sumamente importante. No podemos quitarle peso a la cruz del Calvario, porque en la cruz fue donde se pagó nuestra deuda. Pero la cruz no es el final de lo que Cristo Jesús vino a hacer. A lo suyo vino. Él vino a hacer lo suyo. La resurrección es el recibo de que Cristo es quien dijo que era. Él es Dios. Pero tampoco fue el final de lo que Cristo vino a hacer. A lo suyo vino. Entonces, ¿cómo podemos saber a qué vino Cristo Jesús? ¿Cómo podemos saber a qué vino Cristo Jesús? En Puerto Rico, así como en muchos países, lo que pasa es que pues yo soy puertorriqueño, yo voy a hablar de lo que conozco, de lo que sé. Soy boricua, de pura cepa. Y en Puerto Rico hay personas que tienen estos vehículos, ¿verdad? Que preparan para vender productos, ¿verdad? Ya sean viandas, fruta, vegetales, sodas, agua, ¿verdad? Todas estas cosas, ¿verdad? Y usted sabía los productos que tenían por la sencilla razón que ellos tenían un alto parlante, ¿verdad? O la mayoría de ellos tenían un alto parlante, o si no lo gritaban a toda boca lo que ellos vendían. Y decían, tengo plátano maduro, tengo pan de agua y pan de manteca, tengo a peso el cartón de huevo, hermano, ya eso no se ve, así que imagínense. Pero usted sabía lo que esta persona llevaba en su auto o en su vehículo, por lo que él decía, tengo yautía blanca, yautía lila. Y sabíamos lo que esta persona traía por lo que él decía. Pues entonces vamos a ver qué es lo que Cristo vino a traer, según lo que él dice, lo que él dijo. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos capítulo 1, versículo 14, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios. Lucas capítulo 12, versículo 32 nos dice, no teman, manada pequeña, porque a nuestro Padre le ha placido darles el reino.
Hechos capítulo 1, versículo 3, dice, a quienes también, hablando de los apóstoles, después de haber padecido, Jesucristo que padeció, se presentó vivo a los apóstoles con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. No les habló de la cruz, no les habló de la resurrección, no les habló de cómo darle vista al ciego, no les habló cómo levantar a los cojos, levantar a los muertos. Él les habló del reino de Dios. Entonces, en conclusión, ¿cómo podemos saber qué fue lo que vino Cristo a lo suyo? Que vino a lo suyo. ¿A qué vino? A traernos el reino de Dios. Juan quiere que sepamos que, como dice en el versículo 12, a todos los que le recibieron, y los que le reciben, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿A qué vino Cristo Jesús? Jesús vino a depositar en nosotros, a que naciera en nosotros su espíritu. El espíritu de Dios que estuvo con Adán en el principio, antes de que Adán desobedeciera. Dios vino a darnos el reino, pero para nosotros tener el reino necesitamos el Espíritu de Dios. Y para obtener el Espíritu de Dios tenemos que lidiar con el pecado. Por eso Juan dice en el versículo 29, dice que cuando vio a Jesús dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros podemos trabajar, educarnos para tratar de ser mejores personas, pero eso no quita lo que somos pecadores. El único que quita el pecado de nosotros es Cristo Jesús. Y cuando Dios quita el pecado en nosotros, entonces y solamente entonces el Espíritu de Dios puede morar en nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús con su sangre nos limpió y quitó el pecado. Sabemos que Dios no puede estar donde hay rebeldía. Por eso es que vemos en el Antiguo Testamento, ¿qué hacía el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios venía sobre la persona. El Espíritu del Señor está sobre mí, no está en mí. Está sobre mí por cuanto me ha ungido. Está sobre. No podía entrar porque todavía no había, la paga del pecado no había sido, el precio del pecado no había sido pagada. ¿Y cuál es el precio? Romanos 6:23, Pablo nos dice que porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto quiere decir que tenemos entrada al reino de Dios porque Cristo Jesús pagó el precio de nuestro pecado. Cuando Él estaba muriendo, dice, ya está todo completo, todo se completó. La paga ya está aquí. Aquí está la paga. Esto nos lleva, hermano, a decir que el problema principal no es el pecado. Ya que Cristo hizo la obra completa para quitar el pecado en nosotros. El problema principal ahora es recibir el regalo, recibir la gracia de Dios que nos dio en Cristo Jesús. Tenemos que recibirle.
Hermano, sería absurdo uno seguir pagando una cuenta que ya está paga. No tiene sentido. Cristo pagó el precio. Lo que usted tiene que hacer es recibirle. Imagínese que venga alguien y le toque la puerta de su hogar. Y usted abra la puerta. Muy buenas tardes, caballero. Quisiera decirle que en este momento nosotros queremos pagarle la hipoteca de su casa. Ay, no te preocupes, no la necesita, hermanos. Es un regalo. Pero entonces vaya que usted lo recibe, usted recibe ese regalo. Recibo el regalo, no se preocupe, vamos para el banco, pagamos la deuda de la casa, la hipoteca completa, soy libre de la deuda y el mes que viene envío un cheque al banco pagando la mensualidad de la hipoteca. No hace sentido. Usted sabe que hace sentido de ahí en adelante comenzar a hacer las cosas bien. Porque por gracia la hipoteca se pagó. Por gracia nuestro pecado fue pagado. Por gracia. No porque no los merecemos. Nosotros no somos merecedores de nada, hermano. A Dios le ha placido darnos el reino. Cristo es la luz verdadera que alumbra a todos los hombres. El versículo 4 dice, en Él, en Cristo, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. ¿Sabías que cuando hay tinieblas en tu vida, Cristo Jesús es la luz que alumbra con verdad y que las tinieblas no prevalecerán? O sea, cuando un cuarto está oscuro y usted no sabe a dónde ir, no puede ver bien, y usted enciende la luz en la oscuridad, ¿qué ocurre? Las tinieblas, lo que estaba oscuro, corre. Las tinieblas, todo lo que no se veía, ahora usted puede ver bien. ¿Por qué? Porque hay luz. Y cuando hay luz, las tinieblas tienen que huir. La oscuridad se va. Quizás lo que queda son las sombras que están, ¿verdad?, donde la luz no puede llegar bien, porque es bloqueada la luz. Pero para esto también hay solución. Por eso es que el rey David nos dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque la luz de Cristo está conmigo. Porque cuando uno tiene el Señor, cuando uno tiene al Señor en su vida, en su corazón, hasta la muerte es sombra. Porque sabemos que después de ahí vamos para un lugar mejor, a estar con Cristo. A esperar ese día donde Él cree el cielo nuevo y la tierra nueva. Donde lleguemos a estar con Él reinando por una eternidad en la nueva Jerusalén. En un lugar donde la paz del Señor va a ser para siempre y por siempre con todos nosotros. La vida está en Cristo Jesús. Y la vida Jesús afirmó que la vida está en Él. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Si Cristo no hubiese resucitado, en vano estuviese yo predicando. De hecho, la resurrección es la razón del por qué estoy aquí hablándoles de las bondades de Cristo. Porque la resurrección también es importante. Su resurrección afirmó que Él es Dios. Y así como Él resucitó con un cuerpo nuevo, también nosotros vamos a resucitar con un cuerpo nuevo, glorificado, un cuerpo que ya no va a tener dolorcito de espalda. Un cuerpo donde las coyunturas van a dejar de molestar. Gloria a Dios.
Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por el verbo, fueron hechas y sin Él, sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas fueron hechas por Cristo Jesús. Él es el creador. Él es Dios. Jesús incluyó adrede, a propósito, Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y toma luego de que cuando Dios creó la luz en el principio, las tinieblas huyeron. El sol da luz, pero la luz es Cristo. Cristo no necesita sol, porque Él es luz. Por eso es que en Apocalipsis vemos que dice que no va a haber necesidad del sol, no va a haber necesidad de la luz, no va a haber necesidad del resplandor. Porque Jesús, el Rey del cielo, para siempre va a ser la luz verdadera, el que alumbre todo. Y si encendemos la luz de Cristo en nuestras vidas, hoy se disipan las tinieblas en el nombre de Cristo. Hermano, su gracia es suficiente para seguirle. Su gracia es suficiente para nosotros poder comenzar, tomar ese paso de fe y comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. No hay que hacer nada, solamente tenemos que recibir su nombre, recibir su regalo, recibir su espíritu para que nos guíe, nos ayude, para que las tinieblas se dispersen. Pablo le dice a la iglesia de los Efesos en el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un regalo de Dios, don de Dios, no por obras. No tienes que hacer nada, solamente tienes que recibir. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Al final, en los versículos finales de este capítulo 1 de Juan, Andrés fue uno de los dos discípulos que estaba con Juan. Juan estaba bautizando. Y cuando Jesús estaba pasando por allí, Juan le dijo a estos dos discípulos, le dice, he aquí el Cordero de Dios, en el versículo 36. El 37 sigue diciendo que le oyeron hablar los dos discípulos, oyeron hablar a Jesús, aquellos dos discípulos, y siguieron a Jesús. Andrés llamó a su hermano Simón y le dice, hemos hallado al Mesías, que es Cristo, el Rey. El 42 sigue diciendo, y le trajo a Jesús. Andrés trajo a Simón a donde Jesús, y mirándole Jesús le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. Y le dijo a Felipe, Felipe, sígueme. El 45 dice que Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y ellos todos siguieron a Jesús. ¿Cuántos de nosotros alguna vez de nuestra vida hemos pensado, tengo que estar preparado para recibir y servir a Dios?
Soy un hombre que todavía las cosas malas no las he dejado. Entonces tengo que dejar de hacer las cosas malas para entonces poder seguir a Jesús. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado de esa manera? Oh, yo no quiero ser hipócrita y estar en el templo y seguir a Dios por lo que Dios me pueda ofrecer. Bueno, hermano, si es por eso, entonces no iría ni al supermercado, porque el supermercado está lleno también de hipocresía. Hermano, hombre que me escucha, nunca, escuche bien, nunca vamos a estar preparados para recibir y servir a Cristo Jesús. Nunca. Y esta es la razón de por qué Cristo vino lleno de gracia y lleno de verdad. Porque todos los intentos del hombre para prepararse, para poder servir a Dios, para poder recibir a Dios, han sido intentos fallidos. Por eso, todos los años ellos tenían que sacrificar el cordero. Todos los años, año tras año, año tras año. ¿Por qué? Porque todos los intentos para recibir lo que Dios, esa gracia, ese regalo, el Espíritu de Dios, fueron fallidos. Hasta el día que llegó Cristo Jesús. Cristo Jesús dio su vida para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Él supo que nosotros no estábamos preparados para recibirle. Por eso Él mismo preparó. Él mismo preparó la cena. Él mismo fue a la cruz. Él mismo resucitó. Y Él mismo nos comenzó a hablar del reino de Dios. Hermano, sé que es difícil entender esto. Que es difícil entender que no tengo nada que hacer. No tengo que hacer nada. Lo único que yo tengo que hacer es recibir la gracia y la verdad de Dios en Cristo Jesús. Hermano, si yo pudiera explicarle todas las cosas de Dios en estas tres, y si yo pudiera, todo ese conocimiento de Dios, si yo pudiera poner todo ese conocimiento de Dios en estas 3 libras de cerebro que tengo, hermano, no lo sé todo. Pero lo que sí sé es que los que reciben a Cristo Jesús les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Son sellados con el Espíritu Santo de Dios. Lo importante, hermano, es recibir el regalo que nos ha dado Dios en Cristo Jesús. Estamos acostumbrados a que en este mundo el favor con favor se paga. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque con el hombre, cuando estamos hablando del hombre, el interés y el amor se fueron al campo un día. Y pudo más el interés que el amor que te tenía. Porque, favor, que tú me estás regalando. ¿Qué tú quieres a cambio? Estamos mal acostumbrados porque estamos viendo las cosas con los ojos carnales. Para ver las cosas del Espíritu necesitamos tener el Espíritu. Y a Dios le ha placido. Sí, el reino de Dios no opera como los reinos del mundo. Estamos haciendo un estudio precisamente sobre eso. Los reinos del mundo son tiranos. El reino de Dios es para beneficio de los que creen. A Dios le ha placido darnos su reino en cambio de que aceptemos el pago que dio Jesús en la cruz del Calvario y que le sigamos. Si vamos a hacer algo en un intercambio, ese es el intercambio que Dios quiere. Por lo demás, hermanos, cuando encendemos la luz de Cristo en nuestra vida, las tinieblas no prevalecen. Por eso yo le doy gracias al Señor. Gracias al Señor
porque su misericordia es para siempre. Y todavía nosotros tenemos tiempo para seguir a Cristo Jesús, para recibir de su Santo Espíritu, para nosotros ser una nueva creación en Él cuando recibimos este regalo, el regalo más grande que el hombre pueda obtener, es el de recibir lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, arrepintiéndonos y entrando a su reino a través de su Santo Espíritu. Padre, si hay alguien en medio de nosotros que quiera recibir, Señor, ese regalo que tú nos has dado, sé tú abrazándolo, Señor. Sé tú, Padre amado, con tu Santo Espíritu, mi Dios, Padre Celestial, dándole ese abrazo tan grande, mi Dios, que tenga ese entendimiento de que hay fiestas en el cielo. Los ángeles están celebrando cuando un pecador se arrepiente y recibe este regalo que tú has dado. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios Padre Celestial, porque a ti te ha placido darnos el reino. Gracias, mi Señor. Ahora te pido, Padre Celestial, que sigas dirigiendo nuestras vidas. Que comience, Señor, Padre amado, a resplandecer en estas áreas de la vida, Señor, para que la oscuridad, las tinieblas se dispersen, que no prevalezca más la oscuridad en cada una de nuestras vidas. Que podamos mostrar tu amor, que podamos ser testigos, testimonio vivo de que cuando encendemos la luz de Cristo, aunque un ejército acampe en contra de nosotros, no va a temer nuestro corazón, porque tenemos tu luz, tenemos a Cristo, tenemos el Espíritu tuyo, Señor, en nuestras vidas. Glorifícate en cada uno de nosotros de manera especial. Y ayúdanos, Señor, pon en nuestro corazón el querer como el hacer, el buscar tu voluntad, el buscarte más, que en nuestro corazón esa sed de Cristo, de justicia, sea llenada, Señor, por tu Santo Espíritu, que es quien nos guía. Que tú nos das el socorro en el momento oportuno, mi Dios. Gracias te damos. Gracias. Confiamos en ti. Para todo, mi Dios. Especialmente para llegar a la vida eterna junto contigo. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. En el santo y maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo y de tu Espíritu Santo, hemos orado. Amén. El pueblo de Dios dice, amén. Dios les bendiga y que la paz de nuestro Señor Jesús sobreabunde en nuestros corazones. Dios les bendiga.